Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Trujillo. Hoy voy a explicar los principios y garantías de los derechos fundamentales según la Constitución Política de Colombia, específicamente entre los artículos 10 al 80. Primero, es importante entender que todos los derechos fundamentales son aquellos que protegen la dignidad humana y permiten que todas las personas vivan libre de manera justa y respetada. Los principios generales. En estos artículos encontramos algunos principios importantes, como por ejemplo, todas las personas son iguales ante la ley. Se protege la dignidad humana, el Estado debe garantizar los derechos y nadie puede ser discriminado. Eso significa que sin importar nuestra forma de pensar, religión, color de piel o situación económica, todos tenemos los mismos derechos. Ahora voy a explicar algunos derechos fundamentales que no siempre se mencionan tanto, pero son muy importantes en la vida cotidiana. Primero, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 14. Este derecho significa que toda persona debe ser reconocida legalmente como sujeto de derechos y obligaciones. Por ejemplo, cuando una persona es registrada al nacer y obtiene su documento de identidad, el Estado la reconoce como ciudadano. Sin ese reconocimiento no podría estudiar, trabajar legalmente o acceder a servicios de salud, lo cual tendría bastantes limitaciones para nuestro bienestar. 2. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 16. Cada persona puede decidir cómo quiere ser, siempre que no afecte a los demás, ya que la libertad individual termina hacia donde inicia la libertad de otra persona. Por ejemplo, un joven puede decidir su forma de vestir, su estilo de vida o sus gustos personales, sin que el colegio o la sociedad lo obligue a hacer de cierta manera, siempre que respete las normas básicas, como por ejemplo en el colegio el manual de convivencia. 3. Derecho a la intimidad personal y familiar. Artículo 15. En básicas palabras, protege la vida privada de las personas. Les doy un ejemplo. Nadie puede revisar tu celular, tus redes sociales o tus conversaciones sin tu permiso, incluso en la familia. Debe respetarse ese espacio personal a toda costa. Está el número 4. Derecho a la libertad de cultos. Artículo 19. Las personas pueden practicar la religión de su preferencia. Por ejemplo, una persona puede asistir a una iglesia, practicar su propia fe o no tener ninguna religión y nadie puede obligarla a cambiar ni discriminarla por eso. Número 5. Derecho a escoger profesión u oficio. Artículo 26. Cada persona decide a qué quiere dedicarse. Un estudiante puede decidir ser veterinario, artista o ingeniero si es de su preferencia, o incluso trabajar directamente, y nadie puede imponerle una carrera. Aunque si quiere hacerlo, debe cumplir con los requisitos legales para ejercerla. Por ejemplo, haber terminado el bachiller o tener un ICFES. Número 6. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y considero yo que es la más importante. Artículo 28. Nadie puede entrar a tu casa sin autorización o sin orden legal. Por ejemplo, la policía no puede ingresar a una vivienda sin una orden judicial a menos que exista una situación urgente, como un delito en flagrancia. Número 7. Derecho al debido proceso. Y junto con el anterior considero que es el que más tenemos que tener muy claro. Es el artículo 29. Toda persona tiene derecho a un juicio justo. Por ejemplo, si alguien es acusado de algo, por más mínimo que sea, no puede ser ni castigado sin pruebas ni sin defenderse. Debe tener un abogado, ya sea privado o de oficio, y la oportunidad de explicar su versión, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En esta última recta tenemos el número 8, derecho de reunión y manifestación, artículo 37. Las personas pueden reunirse y protestar, escuchen bien, pacíficamente. Un grupo de estudiantes puede organizarse para una marcha para pedir mejores condiciones en su colegio, siempre de manera pacífica y con justa justificación, respetando a los demás y sin invadir propiedades privadas. Número 9. Derecho a fundar sindicatos. Artículo 39. Puede que muchos no lo hayan escuchado, pero básicamente es que los trabajadores pueden organizarse para defender sus derechos. Por ejemplo, en una empresa los empleados pueden unirse para exigir mejores condiciones laborales, como horarios justos o mejores salarios. Por último, el número 10, derecho a la protección especial de los adolescentes, artículo 45. Y este es para todos nosotros, para aquellos jóvenes que sepan que tienen sus derechos específicos para su desarrollo. El Estado debe garantizar que los adolescentes tengan acceso a educación y esto debe ser primordial para toda Colombia. Protección contra la violencia y oportunidades para desarrollarse integralmente, pacíficamente y para una mejor
convivencia con demás seres. Terminando esta parte de los derechos fundamentales, voy a explicar las garantías de los derechos. Las garantías de los derechos son mecanismos que aseguran que estos derechos se cumplan. Son como unos supervisores. Por ejemplo, la acción de tutela, las leyes o los jueces. Un ejemplo es que si una persona le violan su derecho a la intimidad o a la salud o algunos de los derechos que mencioné anteriormente, puede acudir a una tutela para que un juez ordene que se respete ese derecho de manera inmediata. Después de haber hablado sobre estos grandes ítems, les voy a decir la diferencia entre los tipos de derechos. Cuando hablamos de derechos en la Constitución, no todos funcionan de la misma manera. Se dividen en tres grandes grupos: fundamentales, sociales y colectivos. Y la diferencia principal es que radica en qué protegen y cómo se garantizan. Primero están los derechos fundamentales o esenciales, que fue los que mencioné anteriormente. Y son los más importantes, los que más deben tener en cuenta, porque protegen directamente la vida, la dignidad y la libertad de cada persona sin importar su condición. Se caracterizan porque son inmediatos, es decir, se deben de cumplir ya. El gobierno no tiene ninguna otra forma o salida. Se pueden defender rápidamente con la acción de tutela. Protegen a cada individuo de manera directa. Un ejemplo es que si una persona le vulneran su derecho a la intimidad o cualquier derecho que usted considere que no deja expresarse con total libertad, por ejemplo, revisar la información personal sin permiso, puede acudir de inmediato a un juez. No tiene que pasar por un cierto proceso para que detengan esa situación. No tiene que esperar largos procesos. En palabras más simples, son derechos que no pueden esperar porque afectan directamente a la persona. Por otra parte, tenemos los derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos buscan que las personas tengan una buena calidad de vida. No solo se trata de vivir y existir en el planeta, sino de vivir bien, sanamente, como una persona. Se caracterizan porque requieren acción del Estado. Dinero, programas, instituciones. No tenemos tanto poder sobre este como los derechos fundamentales. No siempre se cumplen de inmediato, sino progresivamente. Benefician a las personas en aspectos como educación, salud y trabajo. Un ejemplo es que el derecho a la educación implica que el Estado construya colegios, forme profesores y garantice el acceso. Eso no ocurre de un día para otro, sino que se va desarrollando con el tiempo. En palabras más simples, son derechos que necesitan organización y recursos para hacerse realidad. No podemos actuar directamente, sino que tenemos que hacer un debido proceso. En últimas, tenemos los derechos colectivos, que estos son derechos que no son de una sola persona, sino de toda la comunidad, que compartimos con demás personas. Se caracterizan porque protegen intereses generales, buscan el bienestar común y se ejercen para un grupo en específico o en general. El derecho a un ambiente sano, por ejemplo, significa que todos tenemos derecho a vivir en un lugar limpio, sano, valga la redundancia. Si una empresa contamina un río, no afecta solo a una persona, sino a toda la comunidad alrededor o gente que incluso su agua la saquen de este río. En palabras simples, son derechos que compartimos con los demás. Para finalizar esta presentación, les haré en resumidas cuentas los tipos de derechos y pues sus diferencias, porque quiero que les quede de manera muy clara de cómo defenderse de su derecho a vivir con todas las de la ley. La diferencia principal es que los derechos fundamentales protegen directamente a cada persona de manera individual. Los derechos sociales buscan mejorar la calidad de vida y los derechos colectivos protegen a la comunidad en general. En conclusión, ya de toda esta presentación, los derechos fundamentales no solo son normas escritas, sino herramientas que usamos todos los días para vivir con dignidad y que a veces desconocemos la manera en cómo utilizarlas para nuestro beneficio. Conocerlos es muy importante, ya que esto nos ayuda a defendernos, respetar a los demás y construir una mejor sociedad. Así que los invito a culturizarse de todo lo que pueden saber para cuidarse a nosotros y a las demás personas. Muchísimas gracias. Para finalizar esta presentación, les haré en resumidas cuentas los tipos de derechos y pues sus diferencias, porque quiero que les quede de manera muy clara de cómo defenderse de su derecho a vivir con todas las de la ley. La diferencia principal es que los derechos fundamentales protegen directamente a cada persona de manera individual.
Los derechos sociales buscan mejorar la calidad de vida y los derechos colectivos protegen a la comunidad en general. En conclusión, ya de toda esta presentación, los derechos fundamentales no solo son normas escritas, sino herramientas que usamos todos los días para vivir con dignidad y que a veces desconocemos la manera en cómo utilizarlas para nuestro beneficio. Conocerlos es muy importante, ya que esto nos ayuda a defendernos, respetar a los demás y construir una mejor sociedad. Así que los invito a culturizarse de todo lo que pueden saber para cuidarse a nosotros y a las demás personas. Muchísimas gracias.